La segunda ponencia será Pasado, Presente y Futuro de la Amazonía y presenta Carmen Yoss, de Ecociencia Ecuador, directora ejecutiva de la Fundación Ecociencia, desde marzo de 2020. Desde 2016 fue la directora científica de la Fundación, dedicando su tiempo a la supervisión de la producción de información socioambiental generada en el laboratorio SIG de Ecociencia. Participa en el desarrollo de productos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada y coordina un proyecto regional amazónico de 5 años sobre cambio climático. Tiene una experiencia en el manejo de herramientas georreferenciadas para evaluar la adaptación de ecosistemas al cambio climático, análisis de biodiversidad, amenazas y monitoreo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes ya, me imagino. Gracias por estar aquí, gracias a Fundamedios por organizar nuevamente este importante evento que creo que cada vez convoca más interesados y me alegro muchísimo por eso, César y todo el equipo de Fundamedios, a la universidad también. Y quiero decir básicamente que en este momento estoy siendo una vocera de un equipo técnico increíble que es el que hace realmente el trabajo de producción de los datos que voy a presentar. Y ese equipo técnico es el equipo que sale de las 8 organizaciones que hacemos la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, la RAISC, que viene trabajando hace 15 años desde esos equipos que son nacionales, que son asentados en organizaciones nacionales de los 8 países y la Guyana Francesa, para generar información, como digo, desde el conocimiento nacional, pero una información que es integrada, que responde a estándares que se adoptan de una manera integral y por lo tanto permite, es creo la única fuente constante que actualiza información socioambiental de la Amazonía de esta forma en que representa toda la región y con una comprensión también de, ¿cómo paso? Acá, ya, perdón, disculpen, sí es, ok, sí, listo. Entonces, acá vemos la concepción, digamos, o lo que abarca geográficamente la región amazónica como la trabajamos en RAISC o desde RAISC, que es una región de más de 8 millones de kilómetros cuadrados, exacto. Ahí hay una pequeña confusión entre hectáreas y kilómetros, pero lo importante es entender que lo entendemos como una región de cuenca hidrográfica y por lo tanto representa los Andes también o la vertiente oriental de los Andes y otros biomas que están alrededor, principalmente en el sur, y en el oeste, por supuesto, con la zona andina. Entonces son biomas intrínsecamente relacionados con el propio bioma amazónico. Entonces, en este espacio es que se viene produciendo y actualizando información constantemente y también con herramientas de georreferenciación, de análisis geoespacial, de procesamiento, etcétera, que son cada vez más tecnológicamente más de punta, digamos así. Y esa es una de las redes a las que pertenecemos como RAISC, que es la red MAP Biomas, y a través de eso es que hemos venido desde los últimos 7 años o algo así, produciendo esta información de cambio de uso del suelo. Ese mapa que ven ahí y que un poco es luego la base de la presentación que voy a hacer, nos va enseñando en toda esa leyenda o clasificación de usos del suelo cómo se han producido los cambios en esos 35, 36 años, desde 1985 y anualmente
a través del análisis y la clasificación de las imágenes disponibles para ello. Es así que para un último estudio hecho y publicado, más bien dicho, el año pasado y hecho el año pasado, nos enfocamos a nivel regional nuevamente en este espacio en los últimos 20 años. ¿En qué nos decían esos datos de cambio de uso del suelo para los últimos 20 años de análisis? A partir de lo cual ya no solo hablamos de cambio de uso, sino que lo que hicimos fue usar esa información para pasar a datos de deforestación, ¿sí? Para entender la deforestación bruta durante ese tiempo. Entonces, ¿qué nos dicen esos datos, por ejemplo? Que entre el 2001 y el 2020 se deforestó casi el 9% del bosque remanente al 2000. Es decir, solo en 20 años la Amazonía, esa gran región que vieron en ese mapa, perdió el 9% de la cobertura forestal y de los bosques que tenía como remanentes al comienzo de ese periodo de análisis, es decir, en el año 2000. Las mayores tasas, y por eso hablamos de tasas por país, oscilan entre el 11 y el 4% de la pérdida, es decir, el 9% es el promedio en toda la región, mientras que cuando vemos las tasas por país, es decir, lo que perdieron en relación con lo que tenía ese país al comienzo del ciclo, es decir, en el 2000, oscilan, como se dice ahí, entre el 11 y el 4%, Brasil siendo el más alto, ¿no? En las curvas que denotan cómo ha sido la curva de deforestación a lo largo de esos 20 años, ahí no está Brasil realmente porque sería imposible mostrarlo junto con los otros países, se aplanarían, digamos, las otras curvas, ¿sí? Y luego vemos a Bolivia como el siguiente país que ha perdido o con la tasa más alta de pérdida en relación con su cobertura de bosques al 2001 o 2000, pero lo interesante también es ver que está Ecuador, lo interesante y lo preocupante, es decir, a veces evidentemente Ecuador abarca apenas 2% o algo menos de esa región amazónica, pero en términos de su cobertura sí ha perdido, está perdiendo, digamos, a un nivel o a una tasa que también es bastante alta comparativamente. ¿Y qué ha sido? Vamos a pasar un ratito a hablar de los motores de cambio, los drivers. ¿Qué ha sido el principal agente de esa deforestación? Es la transformación a actividades agropecuarias, principalmente esa transformación a actividades agropecuarias explica el 80% del cambio, 84% de esa pérdida, más bien dicho. Y acá tenemos varios factores o motores de cambio que también fueron analizados con mucho detalle en una publicación anterior ya de RISE, que es el Atlas de Amazonía bajo presión, donde está la infraestructura, es decir, carreteras, hidroeléctricas, por supuesto también la industria extractiva y lo que esta industria extractiva ocasiona en términos de transformación y degradación de los ecosistemas amazónicos. Entonces, y también, por supuesto, como dije, el cambio del uso hacia la agropecuaria, ¿no? Hacia el uso agropecuario, cambio de bosques y otros ecosistemas hacia el uso agropecuario. Todo esto nos indica que ya para el 2020 el 65% de la Amazonía está bajo algún nivel de presión, lo llamamos nosotros, es decir, en algunos casos eso implica transformación total, en otros casos implica que hay una serie de usos y de estos agentes motores de deforestación y de degradación que están interactuando y sobrepuestos en el mismo sitio, digamos así, y esto es los diferentes niveles que vemos en ese gráfico de la intensidad de esa presión sobre el territorio. Los colores más azules, más oscuros, es donde hay mucha más cambio ya o presión por todos estos agentes, la conjunción de esos motores.
y los colores amarillos es donde hay menos. Todavía hay una parte importante donde no se encuentran ese tipo de presiones, ¿no? Que son las zonas blancas, digamos así. No quiere decir que el resto, el 70 y pico %, está deforestado, no es eso lo que representa esto, pero que tiene presiones, sí, y algunas partes están ya transformadas, por supuesto. Entonces, esto ha sido, a ver, creo que me pasé, no, perdón, esto ha sido el análisis de los últimos 20 años. Ahora, a partir de eso se hizo una modelación de toda esa dinámica de cambio que se vio durante 20 años. Y cuando hablo de una modelación para poder proyectar hacia los 5 años próximos, básicamente es un análisis de criterios o parámetros espacialmente relacionados con los sitios donde hubo deforestación y la pudimos analizar durante esos diferentes, durante ese periodo de tiempo. ¿Qué nos dicen esos resultados? Que al 25, que ya estamos cerca realmente, la Amazonía podría perder en esos 5 años hasta en un escenario pesimista, digamos así, hasta 23.7 millones de hectáreas, un poquito que lo que es la superficie de Ecuador o cercano a la superficie de todo el país, y que representa además casi la mitad de lo que perdió en los últimos 20 años. Es decir, ¿qué nos dice el modelo? Que realmente hay una gran posibilidad de aceleración de esa deforestación en la Amazonía, en ese escenario más pesimista. También se encuentra, he hablado y he presentado un poco esos motores del cambio de la deforestación, pero también hay un elemento que se nota en todos los países amazónicos que está agudizándose y que es un poco este tema de las actividades del cambio, ¿no? Y otras fuerzas de cambio, motores de cambio que están asociados a actividades ilícitas, ¿no? Esas actividades ilícitas pueden ser desde la minería hasta el acaparamiento de tierras, que está empujado también por un poder y una fuerza que proviene de actividades ilícitas y unos intereses que están allí, y por supuesto deforestación, ¿no? Es decir, son actividades que finalmente tienen impacto en las formas en que hemos mencionado. Entonces, en cuanto a los escenarios de cambio, y más bien dicho, de deforestación, hacia el 25, tenemos en esta curva, por ejemplo, que tenemos los primeros 20 años, del 2000 al 2020, es la más oscura, y que como vemos es una curva ascendente, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el gráfico. Y luego tenemos los 3 escenarios, el verde es el optimista de lo que podría pasar de aquí al 25, donde todavía vemos que hay una deforestación, o sea, no disminuye, la deforestación va a continuar, pero a una tasa más baja, digamos, que representa en realidad la tasa más baja de la registrada a lo largo de ese periodo de tiempo del pasado, digamos así, ya analizado. Luego tenemos un escenario moderado, que es el pedazo de línea de curva amarillo, que nos dice, es un promedio de lo que pasó en los años anteriores, digamos, en ese periodo de 20 años, es más o menos un promedio entre las tasas más altas o los periodos con tasas más altas de deforestación y los de menos deforestación. Y luego, finalmente, un escenario pesimista, que es el que podría llevarnos a básicamente tener durante ese quinquenio que ya está corriendo unas tasas de deforestación similares a las de los periodos más altos de esos 20 años, que es básicamente el periodo entre el 2000 y el 2005. Estos modelos y escenarios están basados en una serie de, como dije, de consideraciones y parámetros medidos en función
no solo de las condiciones que se analizaron como criterios para hacer los modelos, son condiciones espaciales, pero también un poco condiciones políticas, digamos, o de falta de políticas. Un tema interesante de ver aquí es que cuando hacemos en la RAIS cualquier análisis de deforestación o de cambio o de todo esto, lo hacemos también analizando estas unidades que llamamos de protección, que son áreas naturales protegidas, pero también los territorios indígenas, entendiendo que no son lo mismo, que no es el mismo tipo de gestión, pero que es sumamente importante cómo los territorios indígenas, y eso lo venimos evidenciando desde siempre, desde que empezamos como RAIS, que incluso a veces tienen mejores tasas, mejores escenarios de protección que las propias áreas naturales protegidas. Entonces, viendo eso en los 3 escenarios, y no importa tanto los números que están ahí, pero lo que quiero resaltar es que en cualquiera de esos escenarios se seguiría produciendo el mismo efecto que hemos visto ya en el pasado, es decir, que más del 80% de la deforestación que se produce por fuera de esos territorios indígenas o áreas naturales protegidas. Y alrededor de un 20% se produce dentro de. Por eso siguen siendo absolutamente importantes las 2 formas de gestión del territorio. La una, que es la protección dada por los sistemas nacionales de áreas protegidas, y la otra por el uso tradicional de los pueblos indígenas en sus territorios. Y finalmente, quería decir algo con respecto a este escenario, que cualquiera de ellos es bastante difícil y bastante negativo, aún el optimista, pero incluso para que se dé ese, requerimos algunas cosas básicas. Muchas de las cosas ya se han hablado aquí esta mañana, estoy segura que ayer también, pero es la valoración del bosque. Ahora estamos hablando mucho de bioeconomía, que no sé si la mejor palabra es bioemprendimientos, pero abarca mucho más que eso en realidad, pero es la valoración del bosque en pie y de la diversidad que contiene ese bosque. Involucrar a los pueblos indígenas y comunidades locales como actores principales, con manejo y financiamiento, es decir, sin eso, lo que dijo Patricia también, que me antecedió, es decir, tienen que ser es parte de la solución, parte de las búsquedas de alternativas, es absolutamente importante. Ecuador en su Amazonía tiene el 64% de nuestra Amazonía ecuatoriana son territorios indígenas, o sea, es absurdo si esos pueblos, esas organizaciones no están sentadas directamente en la mesa de decisiones sobre qué se hace, cómo se usan los recursos, aunque nos dijeron que no usemos la palabra recursos, pero es un tema de zonificación, territorio y planificación, como dijo Patricia. Mercados financieros, ¿qué significa eso? Tenemos ya leyes encima puestas por los países a los que exportamos nuestros bienes, y esas leyes ya nos están diciendo no vamos a aceptar más productos que provienen de la deforestación. Entonces también dentro del país tenemos que ponernos serios con respecto a esas políticas para que eso efectivamente sea así. Obviamente restauración de lo que ya está dañado, mejor ordenamiento, un ordenamiento que sea participativo, que sea comprendido y que mire también desde la visión de los pueblos indígenas sobre sus territorios y que se respete, y gobernanza compartida y beneficios compartidos. Eso es, muchísimas gracias.